¿Alguna vez te ha atacado algún pensamiento en la noche? Esos momentos en los que la mente no se apaga, los miedos se hacen más grandes y el sueño parece imposible. Yo también he estado ahí. Y fue en esos momentos donde descubrí que no eran mis fuerzas las que me daban descanso, sino la palabra de Dios que ya estaba guardada en mi corazón. Prepara tu bebida favorita y acompáñanos. Aquí en los detalles de tu vida, creemos que Dios dirige cada paso que das y que cuando su palabra está en tu mente y en tu corazón, siempre tendrás donde apoyarte. Así es que quédate, pues nos encanta que estés aquí. Hola, hola, bienvenidas una vez más a un nuevo episodio de los detalles de tu vida. ¿Cómo estás, Diana? Bienvenida. Mi nombre es May y Diana me acompaña por esta temporada donde estamos hablando sobre teología aplicada, cómo vamos a vivir el estudio de Dios. ¿Cómo estás, Diana? Bienvenida. Gracias por ese recibimiento. Comparto la alegría, la emoción y la gran expectación que tenemos sobre los temas que estamos compartiendo con la audiencia. Sí, sí, sí. Y el día de hoy, fíjate que es un tema que a lo mejor no se habla muy seguido, pero que a mí me parece súper importante y es sobre memorizar la Biblia. Y creo que memorizar la Biblia nos puede cambiar la vida. Y mi deseo es que el día de hoy podamos rescatar un poquito ese arte perdido, porque con la tecnología, con los 3 segundos de que si me llama la atención un video y si no lo paso, ¿verdad? Como que memorizar ya no es algo que practiquemos muy seguido, pero tú te acuerdas cuando éramos niñas, yo creo que fue en la iglesia de tu papá, que practicábamos mucho la memorización. Oye, 100%. Hacíamos competencias bíblicas, quién sabía más versículos, o sea, era parte del desarrollo de la juventud también en ese momento, el desafiarte a memorizar la palabra de Dios. Sí, sí, y ya no se ve mucho en las iglesias el día de hoy. Lamentablemente es una realidad, ya no se ve tanto. Así Fíjate. es que queremos retar, ¿verdad? Y ver si podemos ponerle un poquito de leña a este fuego, inspirarles, contarles un poco de las historias de lo que nosotros mismos hemos vivido y enseñar de manera práctica, ¿verdad? Cómo esto se ve en la vida real y bueno, impulsarlas. Así es que les invito a que se queden con nosotras y quiero empezar por platicarles una historia. Fíjate que cuando yo era niña, a mí me hicieron memorizar el Salmo 4:8 y el Salmo 3:5. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y luego me acosté, me dormí y me desperté porque Jehová me sustentaba. No me acuerdo cómo fue que lo memoricé. No me acuerdo quién fue. Estaba tratando de acordarme si fue en la iglesia de tu papá o no, si fue mi mamá, mi abuela, o sea, no sé, pero esos versículos eran así como de cada noche y así. Pues vas a creer que siendo ahora ya vieja, No inventes, no, cero vieja. Maduras, siendo más maduras. Ajá, continúa. maduritas, este, había ocasiones, especialmente el año pasado, había ocasiones donde me venían pensamientos, mi hija siendo ya adulta, pues empieza a tener diferentes tipos de libertades, diferentes tipos de estilos de vida, ¿verdad? Y sale con los amigos en la noche, lo que sea, y me entraban así miedos, o sea, pero de que en mi cabeza me empezaba a imaginar el peor escenario, ¿no? O sea, va a chocar y se le va a romper el teléfono y no va a tener a quién llamarle y se va a caer en un vado y no nadie la va a ver. Ok. Sí, o sea, mi cabeza se volaba, pero horrible, horrible, horrible. Y el Espíritu de Dios, lo que me traía a la mente eran esos versículos que me memoricé de niña. Wow. Qué tremendo, ¿verdad? Y porque, o sea, a ciertas horas de la noche donde ya estás acostada, no vas a agarrar tu Biblia. A lo mejor puedes agarrar tu teléfono, pero ¿qué vas a buscar en ese momento si no hay algo que ya tú sepas?
Y por eso es tan importante tener en tu bodega, en tu almacén, en esa memoria que Dios te ha dado, la palabra de Dios, para que en esos momentos, a veces sin pensarlo de manera intencional, o ¿cuál versículo? El Espíritu Santo es el que hace, te trae al frente de tu memoria la palabra que necesitas en ese momento particular. Sí, la verdad es que sí. Entonces, este ejercicio infantil donde me ponían a memorizar, ¿quién iba a decir que ahora como adulto, mamá de una muchachita adulta, se convirtiera en un pilar espiritual para sostener mi vida? Y literalmente comenzaba yo a enfocarme en esos versículos y a realmente en mi cabeza internalizarlo, ¿verdad? Y decir, bueno, yo me puedo acostar en paz. ¿Por qué? Porque tú, Jehová, me das la confianza, Ujú. porque tú me das la confianza de que tú estás con nosotras, de que aun si algo le pasara a mi hija, tú sabes por qué pasan las cosas, tú nos vas a ayudar. No, no tanto era el hecho de que no, nada va a pasar, ¿verdad? Porque yo siempre soy muy afán de no confundir fe con fantasía, pero de sí confiar en Dios, pase lo que pase, lo bueno, lo malo. Y sabes que me quedaba dormida repitiendo esos versículos, pero más que repitiéndolos, meditando en ellos y me empezaba a quedar dormida. Bendito Dios ya no me pasa, bendito Dios, Señor ha sido bueno y ha llenado mi vida de paz y de confianza en Él, pero qué increíble, ¿verdad? Que este ejercicio infantil, esta práctica que de niña me enseñaron, ahora se convirtió en algo muy real y muy práctico para mi vida. Entonces, por eso es que queremos hablar hoy de cómo la memorización puede transformar nuestras vidas. Y hay tres enseñanzas de las que queremos platicar el día de hoy. La primera es una de las cosas que a mí me llega más y es el hecho de saber que la palabra memorizada renueva mi mente. Es el alimento para mi espíritu, pero también es ese contenido, esa verdad que me santifica. Porque en su Mm, palabra es que somos santificados, es que somos transformados, somos liberados. Y no solamente es un proceso de repetición, porque sí, para aprenderte un versículo lo tienes que estar repitiendo y sí, hay claro. cierta repetición, pero es más que eso, es la santificación que podemos Ujú, experimentar por el poder de la palabra, porque hemos creído que es una palabra viva y es ujú, casi. Entonces, como está viva en nuestra mente, en nuestros pensamientos, la recordamos, la repetimos, como el ejemplo que mencionabas tú del Salmo, es una palabra que viene y activa ese efecto de santificación en tu vida. Así que es maravilloso. Yo digo siempre, May, si uno se aprende a veces letras de canciones que nada que ver, mm. con muchísima más razón memoricemos la palabra de Dios. O sea, yo creo que hemos perdido mucho ese ejercicio mental y sobre todo me puedo ir por otra vía con la tecnología, donde ya muchas veces no nos aprendemos ni un número de teléfono y tantas cosas Sí, porque dependemos del teléfono. Pero justo más, con mucha más razón tenemos que desafiar la cultura y sí. atrevernos a regresar a memorizar la palabra de Dios porque nos santifica. Me encanta eso, desafiar la cultura Ujú. y atrevernos, de verdad. No podemos, en inglés se dice I can't afford, ¿verdad? No podemos De lujo. costear, no podemos darnos el lujo de dejar de memorizar la palabra de Dios. Y sí, todo lo tenemos en la palma de nuestra mano, todo está en este teléfono. Sin embargo, la palabra de Dios tiene que estar adentro de nosotras. ¿Qué va a pasar si en ese momento el teléfono está descargado, está lejos de ti? ¿Cómo vas a buscar lo que necesitas? La memorización nos va a ayudar a que regrese esa palabra cuando la necesitamos y nos va a defender, y ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, en contra de las mentiras, ¿verdad? Porque nuestros pensamientos y nuestras emociones, o cuando el enemigo ataca nuestros pensamientos, no siempre son verdades. De hecho, el enemigo siempre nos va a decir mentiras, pero aún a veces nuestros propios pensamientos y nuestras propias emociones no siempre nos van a decir la verdad. Y por eso hablamos toda una temporada en la temporada pasada con Nelly, que le mando un saludo y un abrazo bien grande, sobre las emociones, porque a veces la emoción, por ejemplo, cuando a mí me daba miedo en las noches, que me estaba acostumbrando a tener una hija adulta, no me estaba diciendo la verdad. O sea, mi hija no estaba en un accidente automovilístico tirada en un vado. Mm. Entonces, el tener la palabra adentro de uno memorizada hace que podamos pelear.
en contra de las mentiras, tanto de mi propio corazón como del diablo, ¿no? Entonces eso es muy, muy importante. Tengo aquí mi teléfono y solamente Ujú. voy a decir una cosa. La palabra de Dios, si solamente dependo de que esté en el teléfono, ¿a quién está santificando? Pero si está en mi corazón, está en mi mente y está en mi memoria, me está transformando y me está cambiando a mí. ¿Dónde quieres tener la palabra? ¿En un dispositivo separado de ti o en la mente inteligente, capacitada, dotada por el Señor, donde hace el efecto de santificarte? Entonces la tienes que tener dentro para que Sí. pueda hacer ese efecto y sobre todo a la hora de memorizarla. Así que, ¿dónde la quieres tener? ¿Solamente en el teléfono o dentro de ti? Exacto, eso me encanta. Sí, precisamente. Y puedes empezar por buscar un versículo y si necesitas ayuda, por favor escríbenos. Con todo gusto te vamos a ayudar. Empieza por buscar un verso que quieras memorizar, que hable al punto en el que estás luchando en este momento o en el punto en que estás sufriendo en este momento. Algo que necesites, ¿verdad? Porque si estás, no sé, batallando con no poder dormir, pues a lo mejor memorizar el Salmo 150 no es en el momento el que te necesita tu alma, ¿no? Alabada a Jehová, naciones, ese es otro versículo, naciones, los pueblos, alabar. Es otro salmo. Este, pero busca el que necesita tu alma para la situación en la que estás viviendo, porque eso puede ser una muy buena motivación de por qué memorizarlo. Y yo, por ejemplo, yo les quiero compartir en las que nos ven en video, yo tengo este librito de memorización de versículos y escribo, es como una tarjetita, como una Ah, ficha like index card, más o menos. de, de biblioteca, no sé cómo Ajá. decirlo. Y entonces escribo la primera letra de la palabra en un lado de la tarjetita y en el otro lado de la tarjetita escribo el versículo completo. Entonces, lo que hago es que cargo con esto y lo voy leyendo, lo voy repitiendo. En las mañanas lo tengo aquí en mi escritorio. Entonces, uso la primera letra de cada palabra para recordarme, porque una de mis grandes excusas es tengo muy mala memoria. Y la verdad es que tengo muy mala memoria. O sea, todas las mamás se acuerdan de cuánto su hija pesó, a qué horas nació, sus hijos, ¿verdad? Yo no de nada el que se acuerde de mi esposo. Yo no me acuerdo de qué hicimos el verano pasado, o sea, yo no me acuerdo de muchas cosas, pero no puedo darme el lujo de no tener la palabra de Dios en mi corazón. Entonces busca diferentes formas en que pudiera funcionar para ti. Otra forma es pega una tarjetita en el espejo del baño porque espero que te laves los dientes todas las mañanas. Así es que cada vez que te vas a lavar los dientes, léelo, repítelo, ¿verdad? Sé intencional en querer poner la palabra de Dios dentro de tu corazón. Dos más. En nuestro grupo de vida, nuestro estudio de la Biblia, es un grupo pequeño. Siempre me gusta desafiar al equipo, al grupo, a estarnos memorizando la palabra de Dios. Yo regreso a las técnicas infantiles, pero si Mm, confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo. O sea, a veces hacer este tipo de ademanes, de gestos, me mm, ayuda a recordar cuál es el que sigue, ¿no? En el versículo. Son pequeñas técnicas que pueden ayudar. Otra cosa, si le gusta la tecnología, utilice la aplicación para grabar. Grabas mm. el versículo que quieres memorizar y después solamente le pones play y lo estás escuchando. Entonces, es una manera también práctica de eh, poder memorizar la palabra de Dios, esos versículos. Sí, o ponlo en tu pantalla, ¿verdad? Ponlo, para las que nos están viendo en video, yo los tengo también los versículos en mi pantalla del celular. Las que nos escuchan y no ven el video, la técnica que estaba diciendo Diana, estaba ahí haciendo ademanes con sus manos, ¿verdad? Entonces, es la técnica infantil, pero que de verdad funciona. Sí. A mí me ayuda genial para memorizar un versículo. Sí, sí, o sea, hay muchas formas. Sí. Todo es cuestión de tener interés, todo es cuestión de querer hacerlo, todo es cuestión de valorar el por qué hacerlo. Y bueno, es importante recordar que para Dios, aunque es un arte perdido, para Dios siempre ha sido importante.
Mm. Tenemos pasajes como Deuteronomio 6, de 6 a 9 y Josué 1:8, que Dios les da instrucciones al pueblo judío y les dice, repite mis palabras andando por el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, escríbelas en las puertas de tu casa, en tu corazón, ¿verdad? O sea, está dando la instrucción de que memorizar era parte del discipulado familiar, era una parte básica de cómo preservar la palabra de Dios de generación en generación. Y le dio esa responsabilidad a los padres para con los hijos, le dio esa responsabilidad a los maestros con los alumnos. O sea, era una práctica donde necesitaban preservar la palabra de Dios y era a través de la memorización. De hecho, en la cultura judía, los niños para graduarse y volverse adultos tenían que memorizar. Y los que estudiaban debajo de un rabino, ¿verdad? Memorizaban casi todo el Torá, si es que todo el Torá, corríjanme si estoy mal, pero era una práctica donde Dios desde el principio lo subrayó como algo muy importante. Y no hay un versículo, no hay un mandato en el Nuevo Testamento que diga, ya no, ya vino Jesucristo y ya no tienes que hacer eso. De hecho, Jesús repite muchas veces, hace eco muchas ocasiones pasajes del Antiguo Testamento. Sí. Eso quiere decir que él los tenía memorizados. Así es. Era la manera de tener la palabra presente y sobre todo cuando el Señor nos llama a amar, amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, que tiene que ver tu Mm, capacidad de pensar, tu capacidad mm. de razonamiento. Tenemos que llenar nuestra mente con la palabra de Dios para poderlo amar con mi mente también. Sí, literalmente sin Biblias impresas ni aplicaciones como tenemos hoy, la mente era la biblioteca. Sí. Y como tú dijiste, tenemos que ser tan intencionales de decidir dónde va a vivir la palabra de Dios o en nuestro teléfono o en Yo lo nosotras, ¿no? prefiero en mí, en mi corazón y en mi mente, siempre. Definitivamente, y aunque hoy lo podamos ver como algo anticuado, Dios siempre lo ha considerado esencial. Y repito, yo no encuentro ningún lugar donde eso se cancele, ¿no? Donde diga, ok, eso ya no aplica. Ujú. Buen punto. Bueno, entonces la tercera cosa, entonces voy a repetir, vamos a hablar de tres, estamos hablando de tres enseñanzas. Número uno, la palabra memorizada renueva nuestra mente. Número dos, es un arte perdido, pero que Dios siempre lo ha considerado importante. Y número tres, la palabra memorizada contrarresta la amnesia espiritual y fortalece tu fe. Este término de amnesia espiritual lo aprendí de un autor que se llama Paul Tripp y él dice, nosotros sufrimos de amnesia espiritual. Cuando estamos sufriendo en tiempos de crisis, en problemas, es bien fácil olvidarnos del evangelio. Lo primero que muchas veces nos viene a la mente es, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Ya va a pasar lo peor o la gente que es menos intensa, no importa nada, se va a resolver solito y solito va a pasar, ¿verdad? Pero muy pocas veces pensamos en Dios en ese instante de decir, Dios está presente en este preciso momento, en esta crisis, en este problema, en este sufrimiento. La palabra de Dios dice tal cosa y en eso me voy a parar. La verdad es que somos muy dados a la amnesia espiritual, somos muy dados a que se nos olvide el evangelio en el momento de crisis. Entonces, la memorización ayuda contra esto, porque si hay un momento de crisis, o sea, ponte a pensar en la última crisis que tuviste, como sea que se llame esta crisis. A lo mejor estabas atendiendo a tu bebé en brazos y no dejaba de llorar y no dejaba de llorar y dijiste, soy una mamá que no sirve para nada, yo no sé hacer esto, cómo se me ocurrió tener un bebé y empezaste a entrar en crisis. ¿Se te ocurre en ese momento tratar de agarrar tu Biblia y tratar de buscar un versículo que te ayude? O teléfono, Google, probablemente no. En ese momento no. Probablemente no, probablemente solamente te sueltas a llorar y qué voy a hacer, no puedo hacer esto, ¿verdad? Pero si tienes la palabra de Dios en tu corazón,
si tienes una palabra que pueda ser un bálsamo, que pueda, Isaías 42:16, y yo voy a guiar al ciego por caminos que no conoce, y que en ese momento puedas decir, Dios, me siento ciega, no sé ser mamá en este momento, pero tú dices en Isaías 42:16, inclusive si no te acuerdas del pasaje, del número, ¿verdad? Y del capítulo, que tú me vas a guiar y que tú vas a estar conmigo y que tú vas a hacer los lugares pedregosos y difíciles, los vas a hacer smooth, los vas a hacer suaves, Ajá. derechitos, ¿verdad? Ayúdame. Ayúdame en este momento que siento que soy la peor mamá del mundo con este bebé que no se puede dejar de llorar. Pero ¿qué te va a recordar el Espíritu Santo si no tienes nada en la memoria? Exacto. Si no hay nada en la bodega, ¿de dónde nos agarramos? Y entonces viene a tu mente tu propio instinto, las cosas que has escuchado en otros lados, lo que has alimentado, con lo que has alimentado tu mente. Entonces, tienes que tener la materia prima en el corazón y en Ujú. la mente. Y entonces en esos momentos el Espíritu Santo empieza, y tú de maneras que no tenías, ni te acordabas que lo tenías en la mente y en el corazón, el Espíritu Santo te empieza a recordar esas verdades, pero tiene que estar la materia prima en la mente y en el corazón. Definitivamente. Y por eso, mamás, las animo, si son mamás de hijos pequeños, retomen esta arte de memorizar. Ok. No digan, eso ya es anticuado, ya los niños tienen su tablet, su teléfono. No, 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 no. Aprovecha esa época de sus vidas para que tú puedas sembrar en ellos esa materia prima. No sabes el impacto que va a tener. Mira, yo, una viejononona de 40 y tantos. Ay, no, no, ya no voy a decir eso, ya no Ah, lo no voy se a da cancelada confesar. esa palabra en este podcast. No se puede decir vieja. Nada de eso. Lo reprendemos. Y quien sea que haya sembrado esos versículos en mi corazón de niña, o sea, gracias. Y qué triste que no me acuerde quiénes son, ¿verdad? Mm. Pero haz la siembra. Permite, impulsa, dale el espacio, dale la prioridad a que esa materia prima entre en el corazón de tus hijos y en tu propio corazón, porque cuando tú enseñas a tus hijos a memorizar, tú lo memorizas con ellos, o sea, no vas a imponerles algo que tú no haces. Cierto. Permite que esa materia prima entre en el corazón. Otro tip práctico que tenemos para ustedes, porque creemos firmemente en que la memorización es una declaración de fe, de adoración, te ayuda contra la amnesia espiritual, te ayuda contra el pecado, Ujú. este, es viva y eficaz, como tú decías, Diana. Es viva y eficaz. Otro tip práctico de esto es memoriza los pasajes cantándolo. Tú eres cantante, háblanos de esto. No, hay muchísimos salmos y justamente hace rato el que mencionaste en vez del 150, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y sigue el salmo completo, el salmo 121, el salmo 23, el salmo 91 y una cantidad de cantos que hablan y de manera cantada la palabra de Dios. Esa es otra manera de Ujú. recordar, de memorizar. Perdónenme ahorita, es que es temprano cuando estamos grabando y todavía no caliento la voz. Ay, está precioso, no Todavía te estoy preocupes. pensando en el desempeño del canto. El punto ¿Eh? es la palabra memorizada, que a través de un canto puede cambiar de verdad tu corazón, tu ambiente en ese momento para que puedas enfrentar cualquier circunstancia Ujú. equipada con la palabra de Dios. Así es, así es. Y bueno, es sencillo pero complicado, ¿verdad? Tan sencillo como recordar estas tres cosas. Número uno, la palabra memorizar renueva tu mente. Número dos, es un arte perdido, pero Dios sí es importante para él siempre y no lo ha quitado. O sea, no hay ninguna provisión en la Biblia que diga esto ya no aplica. Y número tres, la palabra memorizada contrarresta la amnesia espiritual y fortalece nuestra fe. Y hemos estado dando varios tips de cómo hacerlo prácticamente, porque la realidad es esta, memorizar su palabra. No podemos meditar en una palabra que no tenemos memorizada sin en el sentido de que no siempre tenemos acceso a la palabra escrita. Qué padre es poder meditar
reflexionar, meditar quiere decir reflexionar, realmente pensar y creer y aceptar lo que la palabra dice que es verdad y cómo aplica para mi vida. Si no tengo acceso a la palabra escrita, ya es una realidad. A veces cuando estamos en crisis no la tenemos. Entonces, memorizar, creemos que es un llamado de Dios para todos, no solamente para las que tienen buena memoria, porque esa es la primera excusa. Yo tengo muy mala memoria. Cuando yo tengo a mis clientas de consejería y yo, parte de mi proceso es que ellas memoricen y de hecho yo les regalo un set de tarjetitas para el proceso en el que vamos a entrar, porque regularmente en cada sesión tenemos un versículo clave que ellas van a memorizar. Y la primera excusa es, tengo muy mala memoria. Ay, con tantas preocupaciones. Ay, Y Leo les digo, imagínate lo que va a empezar a suceder si en lugar de darle tanto espacio a esa preocupación, Ujú. comienzas a darle el mismo espacio a la palabra de Dios en tu vida. Así. Porque, ¿qué tanto te está funcionando el concederle tanto piso Sí. ese pensamiento de angustia? ¿Te está ayudando? ¿Te está funcionando? ¿Te está yendo bien con él? Pero ahora imagínate el efecto si en vez de darle espacio, darle tanto real estate, ¿verdad? Tanto lugar a ese pensamiento de angustia, se lo comienzas a dar a ese versículo que estás memorizando. Mm, Te aseguro que vas a tener un retorno completamente distinto. 100%. Y aún las que tenemos mala memoria, podemos hacer tantas cosas al respecto. Entonces, las que me dicen que tienen muy mala memoria, les digo, empieza por leerlo. Ni siquiera te apures por tratar de memorizar. Empieza por leerlo cada vez que vas a comer. Si vas a comer, lee el versículo. Si no lo lees, no comas. Y ayunas de una vez. Y sin darse cuenta, empiezan a memorizarlo, Es ¿verdad? que te digo algo, yo creo que esto de que tengo mala memoria hasta cierto punto se convierte en una excusa y se convierte en algo que nosotros utilizamos como mi vía de escape. Y tenemos que también desenmascarar esas mentiras que también pueden estar, Mm, y que Satanás viene y te dice, no puedes porque no tienes buena memoria. ¿Cómo que no tengo memoria? O sea, y a lo mejor puedes empezar con versos más pequeños, pero de ahí empiezas con uno, vas agregando otro. Pero yo creo que en la mayoría de los casos puede ser una excusa para, no puedo, no sé. Pero si utilizas distintas técnicas como las que hemos compartido, si lo haces durante diferentes momentos en el día, antes de comer, y empiezas a crear esa disciplina, lo cual lo hemos hablado, ¿no? Crear esta disciplina. El Señor, yo creo que cuando tú le entregas y le dices, Señor, esta es la capacidad que tengo ahorita, el Señor la va amplificando, te va dando más capacidad y vas a quedar sorprendida de lo que Dios puede ujú, hacer cuando tú le entregas lo que aparentemente es poco. El Señor lo mm, multiplica y vas a terminar memorizando tantos versículos que vas a decir, yo no sabía, pero no fue en tus propias fuerzas, sino fue el mm. Señor que multiplicó lo que tú le diste. Entonces, ofrece algo, empieza con algo, aunque sea algo aparentemente pequeño, empieza memorizando algo. Me encanta, me encanta. Es como si tú presentas ese sacrificio vivo delante de Dios y como que si Dios dijera, ay, no, no te voy a ayudar. O sea, no, claro que no. Él va a multiplicar lo que tú le ofrezcas. Eso me fascina, me encanta. Y vamos a terminar en esa nota, Diana, porque creo que es un llamado muy importante a las mujeres que nos escuchan. Empieza por algo. Sí. Empieza ofreciendo lo que tienes delante de Dios y comprometerte a decir, Señor, voy a darle más espacio en mi mente a tu palabra en lugar de darle espacio en mi mente a cualquier otra cosa que ni siquiera me está ayudando como tu palabra me puede ayudar. La responsabilidad de conocer la palabra de Dios no es de tu pastor para que te predique el domingo por una hora. Tú estás llamada a conocer de la palabra de Dios tanto como tu pastor. Claro, ellos van y estudian en la escuela y lo que sea, pero el día de hoy, como tú dices, no tenemos excusa. Tenemos acceso a tantas cosas. Así es que no pierdas la oportunidad de responder al llamado de Dios, de memorizar su palabra. Si eres mamá y tienes hijos, sobre todo pequeños, ¿verdad? Ya siendo jóvenes adultos ya está más, es un reto más grande, pero ya porque ya involucra la voluntad de ellos, pero si no pierdas esta ventana de oportunidad si tus hijos están pequeños y dales ese regalo
de enseñarles e inculcar en ellos la bendición de memorizar la palabra de Dios, de tener esta materia prima en la bodega para que cuando la necesiten la puedan utilizar. Así es que, pues espero que este episodio les haya sido de bendición. Si llegaste hasta aquí, te agradezco muchísimo por escucharnos el día de hoy. Diana, nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Comparte este episodio con alguien que necesite redescubrir el arte perdido de memorizar y suscríbete en YouTube, síguenos en las redes sociales. Y sabes qué, Diana, les voy a pedir que nos comenten en las redes sociales, en Spotify, en YouTube, cuál versículo tienen guardado en su corazón, porque a lo mejor hay muchas mujeres que tienen muchos versículos memorizados y que siempre regresan en momentos difíciles. Tengo curiosidad de saber cuál es tu versículo favorito que siempre regresa en tiempos difíciles. Tengo una idea de cuál va a ser el más resonado, el que va a ser más mencionado, pero espero los comentarios para ver si estoy en lo correcto o no. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por haber estado con nosotros. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos episodios. Síguenos en Instagram en Los Detalles de tu Vida. Y si tienes preguntas, comentarios o quisieras que hablásemos de un tema en particular, escríbenos a detallesdetuvida@gmail.com. Hasta la próxima.